días, compañeros, compañeras, a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Izquierda Socialista presenta El mundo contra la pandemia. Eh, en esta ocasión vamos a estar conversando con el compañero Manu Pineda. El compañero es eurodiputado por España en el Parlamento Europeo. Eh, Compañero, ¿cómo está? Muy buenas tardes por allá. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Un placer estar con vosotros. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Compañero, para entrar un poco en materia, eh, digamos que España tiene una historia y una importancia muy particular para América Latina, pero también tiene una historia propia en el sentido de que es un país que a finales del siglo XX se reincorpora después de varias décadas de dictadura a un régimen dentro de todo democrático. ¿Cómo ha sido esta evolución reciente de la historia española y un balance que podría haber bastante breve, un poco para entrar en contexto de la situación de España post dictadura, ¿no? ¿Cómo ha ido desarrollándose el país? Bueno, podríamos decir que gozamos de una democracia de bajo nivel, de baja intensidad, por decirlo de algún modo. Nosotros no tuvimos una ruptura con el franquismo, no hubo una ruptura con la dictadura sanguinaria. Hubo una transición tutelada por los herederos del franquismo. De hecho, el jefe del Estado, el que salió de la transición, fue el jefe de Estado designado por el dictador, que fue el anterior rey, el anterior monarca, padre del actual rey, y un hombre que está implicado en casos de corrupción hasta los ojos. Él tuvo que abdicar en su hijo, bueno, y a partir de ahí pues van saliendo casos de corrupción, de comisiones millonarias que ha cobrado de los regímenes feudales del Golfo. Bueno, digo, eso por ahí. O sea, no hubo una ruptura y esas cosas se notan. No es la misma situación que tenemos en Portugal, que la tenemos aquí cerca, y si hubo una ruptura con la dictadura, cuando la revolución de los claveles, y tienen otros conceptos democráticos más asentados. Aquí no, aquí la democracia o la constitución se quedó a las puertas de algunos sitios, se quedó a las puertas de los cuarteles, se quedó a las puertas de los centros de trabajo. Se quedó, bueno, la magistratura que tenemos, pues ahí no había ninguna depuración del franquismo. O sea, tenemos una magistratura absolutamente conservadora, yo diría que incluso reaccionaria, y que de algún modo está siendo utilizada por las derechas como ariete contra el actual gobierno, un gobierno progresista. Tenemos un gobierno en el que la izquierda transformadora ha entrado por primera vez a formar parte de él desde hace más de 80 años, desde la guerra civil, del 36, 39. Entonces, la magistratura está siendo un instrumento más de las derechas, al punto que nosotros estamos detectando un movimiento que podría desembocar en un proceso de lawfare contra el gobierno, o si no un proceso destituyente, una serie de procesitos que debiliten al gobierno y que pudieran dar lugar a su derrocamiento. O sea, no sé, no sé si sería un caso similar al de Mercelaya, Lugo o Dilma Rousseff, o sería otro, ya veremos, pero ahora mismo lo que están es eso, ¿no? En utilizar tanto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como a la magistratura, al Poder Judicial, para deteriorar el gobierno. Tenemos una derecha que, como es heredera del franquismo, no tiene conceptos democráticos, no tiene, o sea, yo hablo con compañeros nuestros de otros países, hablo con compañeros nuestros de Francia, de Alemania, de otros países europeos, y le envidio la derecha que tienen. O sea, no es que la derecha es derecha y siempre va a defender los intereses de la élite, ¿no? de la oligarquía, de los poderosos, pero al menos no se plantean
no son derechas golpistas, no son derechas fascistas y racistas, defienden los intereses económicos de la élite, de la minoría frente a la mayoría, ellos defienden su clase de forma clara, pero no cuestionan a un gobierno de izquierda. Nosotros aquí tenemos una derecha que se considera, como ha tenido el poder, el gobierno lo ha tenido durante más de 40 años, fruto de este golpe de Estado, de este levantamiento militar sanguinario, que fue la primera experiencia fascista que hubo, que de ahí ya se dio lugar a la Segunda Guerra Mundial. En fin, no canso con estos temas, ¿no? Pero, digamos, como ellos han patrimonializado el gobierno y el poder durante tantos años, ahora no asumen que puedan no tenerlo durante determinados periodos, ¿no? Y cuando es la izquierda quien tiene el gobierno, ellos lo consideran que un gobierno ilegítimo, un gobierno al que hay que echar abajo, porque para ellos esto es como si fuera su finca y nosotros se la hemos expropiado de forma irregular, ¿no? Entonces ellos quieren recuperar lo que consideran que es suyo y no dudan en hacer llamamientos incluso a los militares a levantarse contra el gobierno porque ellos consideran que un gobierno legítimo que va a poner en peligro a España y no sé qué cosa, y que el gobierno tiene, y que el ejército se tiene que levantar contra este gobierno. Entonces, tú me decías, ¿cómo valora esta democracia? Pues sin duda, mejor que la dictadura, siempre es mejor, ¿no? Pero creo que nos queda mucho camino por recorrer. Creo que es necesario sanearla, o sea, que sea una democracia de mayor intensidad, una democracia en la que los poderes estén al servicio del pueblo y que esté montado de tal modo que el gobierno controle la economía y no como estamos en estos momentos, que son los poderes económicos los que controlan a los distintos gobiernos. Y como resulta que hay un gobierno al que no pueden controlar, al menos tanto como ellos quisieran, pues hay que intentar derribarlo. Compañero, justo hablando de la derecha y su accionar, hace poco, hace un año, fuimos testigos del proceso de destitución de Rajoy, justamente por casos de corrupción bastante similares a la trama de corrupción que hubo en varios países de América Latina, ¿no? Empresas que sobornaban pues funcionarios para lograr licitaciones o contratos con el Estado. Eh, de alguna manera la salida de Rajoy se ha visto seguida por la llegada de Pedro Sánchez y por la coalición que se ha formado de izquierdas en el actual gobierno de España. ¿Qué análisis hay respecto de este proceso de cambio en la correlación de fuerzas y de nueva configuración de poder en España, ¿no? Bueno, primero aclararte un par de temitas. Rajoy cae fruto de una moción de censura. O sea, no es un proceso de impeachment, no es un proceso judicial el que lo derriba. Hay un proceso judicial de los muchos que tiene el Partido Popular, que es el partido clásico de la derecha aquí. Tienen muchos procesos abiertos pues, por corrupción, porque ellos consideraban que eso era su patio y que podían coger lo que querían, ¿no? Entonces son muchísimos los procesos, por muchos millones de euros los que tienen abiertos. Procesos en los que se ha visto como incluso sus sedes las pagaban con dinero de la corrupción, con dinero que le daban los empresarios para que le otorgaran favores desde la administración, cómo pagaban las campañas electorales, cómo les pagaban, bueno, han sido unos procesos cuyo ahí se evidenciaba lo grosera de esa corrupción. O sea, ya no intentaban aparentar nada, iban a los centros de prostitución y pagaban con las tarjetas, ¿no? Porque ya compraban cocaína con cargo al Estado. O sea, era, bueno, una barbaridad. Entonces, es infinidad de procesos los que tienen abiertos. En uno de ellos ya sale condenado, no algunos militantes, algunos dirigentes, sale condenada la organización, el Partido Popular. Sale condenado porque es una maquinaria de corrupción, ¿no? Y eso nos permite a nuestro espacio político, a Unidas Podemos,
presionar para que se presente una moción de censura contra Rajoy. Nosotros habíamos presentado una unos meses antes, o quizá un año antes, no me acuerdo exactamente la fecha, pero unos meses, un año antes, habíamos presentado una que no había prosperado porque no contamos con el apoyo de nadie. No, o sea, no contamos con el apoyo del Partido Socialista. Nosotros no teníamos votos suficientes para sacar adelante. Entonces, cuando surge este caso, esta sentencia que le da al Partido Popular en toda su línea de flotación, le decimos al Partido Socialista que creemos que le corresponde a ellos, porque ellos tenían algunos diputados más que nosotros. Nosotros teníamos, te hablo de memoria, pero quiero recordar que teníamos como 71 diputados y el Partido Socialista 88 o algo así. O sea, ellos tenían algo más que nosotros y que entendíamos que ellos debían de presentarla y nosotros la apoyaríamos, no solo la apoyaríamos, sino buscaríamos entre los otros partidos los votos necesarios para que saliera adelante. El Partido Socialista, en principio, era muy reacio, al punto de que Pedro Sánchez, que es el secretario general del Partido Socialista, no tenía nada claro que el Partido Socialista fuera a presentar esta resolución y no lo lleva a los órganos, y él va y registra la moción de censura sin pasarlo siquiera por los órganos de dirección del Partido Socialista, porque creían que no iba a conseguir que el Partido Socialista decidiera presentarlo. Conseguimos hacerlo y creo que era una necesidad por salud pública, por salud política, por decencia. Era una necesidad que esto saliera adelante. Nosotros éramos conscientes de que eso iba a tener un gran costo electoral para nosotros, porque nosotros estábamos ante un Partido Socialista lleno de broncas internas que iba hacia abajo y que esa cuesta abajo del Partido Socialista nos empujaba a nosotros hacia arriba. Esto es, bueno, pues como lo de los Torricelli, ¿no? O sea, esto si el Partido Socialista baja en la izquierda, nosotros somos los que íbamos a subir. Pero a pesar de que éramos conscientes de que esto no iba a afectar a nosotros negativamente, entendíamos que era bueno para el pueblo. Era bueno por higiene democrática, expulsar a Rajoy. Y así lo hicimos. Así lo hicimos y creo que fue un acierto sin paliarlo. Luego el Partido Socialista no entendió el escenario y se creyó que eran los designados por Dios y que los demás estábamos aquí solo para aplaudirlo y tal, y quiso hacer una política por su cuenta. Nosotros llegamos a acuerdos con ellos, acuerdos económicos con ellos, acuerdos de cara a los presupuestos generales del Estado y a otros asuntos, y ellos lo incumplieron y perdieron mucha credibilidad. Y luego ahí se mezcló también que algunos partidos de la izquierda nacionalista catalana, pues por complejos que tienen en Cataluña, por negociar con fuerzas de Madrid, o sea, son cosas que a lo mejor para nosotros no son fáciles de entender, pero aquí lo entendemos perfectamente. Son historias locales, si quieren, ¿no? Pero para ellos tiene un coste en Cataluña, que se quiere independizar de España, llegar a acuerdos con alguien que represente a España, ¿no? Y por complejos de ese tipo, pues terminaron no apoyando a los presupuestos generales del Estado y forzando una nueva elección en las que el PSOE, el Partido Socialista, ya subió, fruto de que cuando uno está en el gobierno tiene cierta inercia a recoger frutos de eso, y además porque implementó medidas sociales que le habíamos impuesto nosotros en nuestro acuerdo. No eran medidas sociales que ellos quisieran, eran medidas sociales a las que ellos se habían opuesto, pero que fueron obligados por nosotros a impulsar. Por ejemplo, de una subida de un 23 o un 25%, no me acuerdo exactamente, al salario mínimo interprofesional, que pasó de 700 euros a 900, ¿no? Eso ellos no lo querían, ellos tenían pactado con otros partidos de la derecha, con Ciudadanos, tenían pactado una subida de un 1%. Nosotros lo obligamos a subir el 23 o 25, no puedo. Claro, pero al final quien recoge los frutos de esa medida es quien preside el gobierno, es lógico, ¿no? Pero bueno, ellos ya subieron, nosotros bajamos y ellos decidieron intentar no acordar con nosotros. En las nuevas elecciones, ellos no querían pactar con nosotros, ellos querían
en gobernar en solitario, que nosotros pues, nos limitáramos a votarlo y aplaudirlo, ¿no? Nosotros fuéramos ahí como una especie de clase que apoyáramos al Partido Socialista, aunque hiciera políticas no de izquierda, pero teníamos que apoyarlo porque la alternativa era aún más de derecha, ¿no? Era un poco la tesis que ellos han explotado siempre. Ellos siempre han intentado recoger todo el voto de la izquierda, incluso el de la izquierda real, por miedo a la derecha, o sea, lo que ellos llaman el voto útil. Bueno, yo no haré la política que vosotros queréis, pero si yo no estoy, viene otro, lo va a hacer peor, ¿no? Y de algún modo pues nos quería repetir esta jugada y esta vez no tragamos. O sea, nosotros dijimos que habíamos acordado un programa tras la moción de censura y que ellos habían incumplido el 85% del programa. Que eso evidenciaba que no eran gente de fiar y que no nos valía, a nosotros no nos valía volver a acordar un programa con ellos. Teníamos que estar en el gobierno para hacer cumplir ese programa. Ellos no aceptaban eso de ningún modo y nos obligaron a ir a nuevas elecciones. Y fuimos a nuevas elecciones y estas nuevas elecciones supuso, bueno, el Partido Socialista creo que perdió algún diputado, nosotros también perdimos. Sí. Digo que el Partido Socialista perdió algunos diputados, nosotros también perdimos algún diputado, pero seguían dándonos los números. Eran peores que antes, pero seguían dándonos los números. Lo más triste de esto es que la extrema derecha sí subió, pues como de 10 o 12 diputados, subió a 50 y tantos, por las maniobras, por las torpezas del Partido Socialista. Que fue necesario llegar a esto para que se dieran cuenta que no eran el partido designado por Dios y que no le era todo debido. De hecho, al final son apoyos populares y que aquí de algún modo pues las habas estaban contadas, ¿no? Y que, bueno, que subir y bajar un poquito y ya está. Y en esa estamos ahora mismo. Se fueron a unas nuevas elecciones en las que bajamos, pero conseguimos. Después de esta intentona, tontorrona, que nos obligó a repetir, pues conseguimos llegar a un gobierno en el que la izquierda transformadora pues tiene 4 ministros y un vicepresidente. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y el cabeza de lista de Unidas Podemos, que es de algún modo la cara más representativa, más el líder de este espacio. Y luego pues tenemos al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Tenemos una compañera, bueno, Alberto Garzón es de Izquierda Unida del Partido Comunista de España. Tenemos una compañera que es ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también es de Izquierda Unida del Partido Comunista de España y es de la candidatura galega, que se llama En Común Podemos, no me acuerdo exactamente el nombre porque es galego. Y luego tenemos a Irene Montero, que es una dirigente de Podemos, una compañera joven pero brillante, tremenda, que lleva los asuntos del Ministerio de Igualdad. Y luego un compañero catalán, Manuel Castel, que es un reconocido catedrático, bueno, un tipo con un colmo tremendo y lleva ahora el Ministerio de Universidades. Está, creo, sinceramente, no es una cuestión de chauvinismo, nada de esto, pero creo que tenemos unos ministros que están haciendo un trabajo excelente. Yo, si tuviera que destacar a uno, me gustaría hablar de uno sobre los demás, pero si tuviera que destacar a uno, destacaría a la compañera Yolanda Díaz, porque lleva el Ministerio de Trabajo y la verdad es que es la primera vez que los trabajadores sentimos que tenemos un ministro que defiende nuestros intereses y no los intereses de la patronal, ¿no? Entendemos que ella, pues en base al diálogo entre los sindicatos y la patronal, pero todas las medidas que impulsa son medidas para mejorar la calidad de vida, para mejorar las condiciones de trabajo, para mejorar la vida diaria y cotidiana de la inmensa mayoría de la sociedad, de la mayoría social, de la clase trabajadora, de los pequeños empresarios, los autónomos, no sé si allí le llaman autónomos, los autopatronos, ¿no? Los autoempleados independientes. Bueno, pues está consiguiendo, pues con
con guantes de seda, con guantes de seda, porque no está tomando medidas traumáticas que hagan romper la negociación entre el patronal y los sindicatos, pero sí está consiguiendo tremendos avances para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. Y los otros también, te digo, Pablo Iglesias desde su vicepresidencia, ha impulsado el salario mínimo vital, que se ha aprobado ahora recientemente. Y él tiene una vicepresidencia, pero una vicepresidencia social. Él lleva todos los asuntos sociales. Luego, Irene Montero pues lleva todos los temas de igualdad de género y es desde el minuto uno que está en el gobierno pues, aprobando leyes e impulsando iniciativas para luchar contra la lacra que tenemos aquí, que es la violencia machista, el terrorismo machista, que afecta a muchísimas mujeres. Muchas de ellas las mata, pero no a todas las mata, pero sí les damos mala vida. Y que además se ha incrementado exponencialmente durante el encierro provocado por la pandemia, en la que las víctimas de la violencia tienen que estar conviviendo con su verdugo cada día. Y esto ha supuesto que se ha disparado el número de denuncias por maltrato. Y bueno, y Alberto Garzón, que es nuestro coordinador, que lleva el Ministerio de Consumo y que está haciendo un grandísimo trabajo, sobre todo a la hora de regular un nuevo cáncer, una nueva lacra que tenemos aquí, que son las casas de apuestas, las casas de juego, que están apareciendo como hongos, sobre todo los barrios obreros, están haciendo quizá un poco el papel que en los años 70, años 80 hacía la heroína en los barrios obreros. Son lacras en los barrios más desfavorecidos y ahora estaban apareciendo como hongos. Y afortunadamente pues el compañero Alberto Garzón está tomando medidas para parar esto, para parar la publicidad de las casas de juego, porque es que era de verdad que era grosero, era pornográfico ya, en horario infantil, en televisión, la propaganda de las apuestas de juego, fomentando la ludopatía desde la más tierna infancia. Y luego poniendo salones de apuestas al lado de los colegios que tenían los niños, pasaban por allí, al ir, al venir, formaba parte de su escenario, era una barbaridad. Y afortunadamente, pues mira, uno de los ministerios que hemos conseguido de consumo, y Alberto está haciendo un excelente trabajo para poner coto. O sea, no tenemos, o al menos de momento no tenemos la capacidad para acabar con esto, pero sí para ponerle algunos. Compañero, a propósito de la última intervención que ha hecho, en términos digamos, este auge de la ultraderecha, ¿no? Nosotros veíamos que había una presencia, no solamente en España, sino en varios países de Europa, en Francia, en Alemania, en Hungría hay un gobierno de ultraderechas eh, que había tenido un cierto rebrote y que en un contexto de crisis económica que pueden vivir todos los países o que van a vivir todos los países producto de la suspensión de actividades por la cuarentena y la expansión del coronavirus, digamos, se estaba presentando como un fenómeno importante. Entonces, ¿cómo analizar este incremento de la ultraderecha, no solamente en España, sino de manera general? ¿No? ¿Es posible combatirla y en qué términos se combate, tomando en cuenta el conjunto de factores que constituyen la ultraderecha? ¿No? No es solamente una posición ultralibre mercado, sino también muy conservadora en términos religiosos y muy racista en términos, digamos, sí, pues, ¿no? De, de aceptar a poblaciones que no son de la Europa o que no son del propio país. En ese sentido, ¿cómo entender este proceso de auge de la ultraderecha que coexiste con varias manifestaciones contra el racismo recientes en Estados Unidos, en Reino Unido, también en Francia? ¿Cómo entender todo este proceso, compañero? No es fácil. No,
no voy a caer en darte soluciones fáciles a un problema tan complejo como este. Eso lo suele hacer la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha tiene soluciones fáciles para todo, para cualquier cosa que le plantees, tiene una solución fácil. Nosotros intentamos ser más serios, más rigurosos y no lo tenemos fácil. Podemos analizar. En primer lugar, creo que es interesante que analicemos el escenario. O sea, yo creo que no podemos hablar de una ultraderecha homogénea. Es decir, nosotros tenemos, dentro de la izquierda, tenemos como cierta tendencia a poner la etiqueta de fascista con mucha facilidad. Pero no todo es fascista. No toda ni siquiera toda la ultraderecha es fascista. Pero nosotros, por ejemplo, en España tenemos una ultraderecha que, en mi opinión, a lo mejor otros estudiosos del tema pues dicen otras cosas, ¿no? Pero, en mi opinión, no es puramente fascista. En el sentido de que el fascismo tenía algunas connotaciones sociales, si quieres, que esta gente no la tiene. O sea, la ultraderecha que tenemos aquí en España, Vox, la ultraderecha más conocida, que es la de Vox, es una ultraderecha ultra neoliberal, que no quieren Estado, mientras que el fascismo que había aquí, el fascismo que teníamos nosotros, el de Franco, si quería un Estado fuerte, ¿no? un Estado al servicio de la oligarquía, ¿no? Pero si querían un Estado fuerte. Pero ellos no quieren Estado. O sea, ellos dicen abiertamente que no entienden ni siquiera la necesidad de que haya sanidad pública ni educación pública. El que se la pueda pagar, que se la pague, y el que no, pues, como se toda la vida, a trabajar desde que echan los dientes, ¿no? O sea, no es. Ellos, por ejemplo, para las pensiones, o sea, un trabajador está cotizando desde que empieza a trabajar, está cotizando para cuando llega la edad de jubilación, que cada vez más avanzada. O sea, los últimos acuerdos que se dan aquí van a subir la edad de jubilación hasta los 67 años. Pero bueno, para que cuando te toque la jubilación tú tengas unos ingresos que te permitan sobrevivir. O sea, no te haces rico, pero sí que te permitan sobrevivir, te permitan vivir con cierta dignidad. Teniendo en cuenta que en muchos casos son los abuelos, esos que cobran las pensiones, los que tienen que estar manteniendo a sus hijos y a sus nietos, pues porque la crisis los ha mandado al paro y entonces al final con la pensión del abuelo o de la abuela se están manteniendo varias generaciones. Bueno, pues esta ultraderecha, Vox, esta ultraderecha ultra neoliberal, lo que plantean es una pensión mínima, la pensión pública fuera mínima, y a partir de ahí, el que quiera más pensión que pague fondos privados de pensión. O sea, eso no es, en mi opinión, eso no es el fascismo puro. Sí tiene tinte fascista, en la medida en que son ultra reaccionarios, ultra racistas. Ellos no quieren inmigrantes pobres. Otra cosa es que venga un jeque árabe. Si viene un jeque árabe, alfombra roja, ¿no? Pero no quiere a los temporeros que vienen a trabajar en el campo, tal. Por ellos que vivan en chabolas, en cobertizos de plástico, de cañizos, incluso en estas condiciones de pandemia donde están malviviendo en unas condiciones que no le permiten prevenir los contagios. O sea, nosotros estamos viviendo un confinamiento en el que vivimos en nuestra casa y tienes que lavarte las manos no sé cuántas veces al día y tienes que andar con mascarilla, no puedes visitar a nadie, no puedes estar. Bueno, pues los que están, los temporeros estos, muchos de ellos viven en un cuartucho de 2 metros por 2 metros, viven varios de ellos apilados como si fueran cajas de zapatos, sin tener inodoros, sin tener agua corriente, teniéndose que lavar con agua de un río que tienen que ir a no sé dónde. O sea, bueno, pues este tipo de cosas a los de Vox lo ven normal. Incluso serían partidarios de echarlos de aquí si no fuera porque son necesarios para recoger los productos agrícolas que ellos son los propietarios, que muchos de ellos son los propietarios y necesitan a esos inmigrantes para que les recojan las cosas. Entonces digo, si tienen ese elemento racista que es coincidente con los fascistas, pero luego en otros temas no. Nosotros creemos que, bueno, pues desde Trump, Bolsonaro, Orbán, que es el que me decías de Hungría, los polacos, no sé si te acuerdas de aquellos 2 hermanos gemelos polacos, que uno de ellos murió en un accidente de avión, que querían incluso prohibir a los Teletubbies, que eran unos dibujitos animados o algo así.
porque decían que eso fomentaba la homosexualidad. En fin, hay ciertas, eh, ciertas constantes en todo ello, ¿no? Su homofobia, su racismo, su aporafobia, o sea, su fobia a los pobres, sí, pero luego tienen distintos elementos. Algunos son, podríamos llamarlos nacionalcapitalistas, otros si son pues, más puramente fascistas. O sea, ¿qué hacer frente a esto? En mi opinión, montar patrullas para ir a las calles, a las manifestaciones de ellos, a pelearse con ellos, no es la solución. No es la solución porque ahí lo que hacemos es que la gente vea desde fuera una bronca entre unos y otros y que al final nos pongan a poner en el mismo saco y nosotros creemos que la salida violenta no es la salida. O sea, nosotros creemos que la mejor vacuna contra la extrema derecha son las políticas justas, las políticas que fomenten la justicia social. ¿Por qué van avanzando la extrema derecha? Cuando el pueblo, cuando los ciudadanos, cuando la gente de a pie ve que la política al uso, que la política clásica, que los partidos políticos de toda la vida no resuelven sus problemas, al final buscan otra solución. Buscan esta gente que le dan soluciones fáciles, soluciones simples a problemas complicadísimos. O sea, si aquí tú te quedas parado porque cierra tu empresa o porque tu empresario es un pirata que aunque esté ganando dinero te quiere quitar de en medio, pues porque tú exiges tus derechos, porque no te dejas robar o porque no quieres esas más horas de las que te corresponde, te echan a la calle, tú te ves en la calle y te ves que al final terminas perdiendo tu casa porque no puedes pagarla o te cortan el suministro eléctrico porque no puedes pagar las cuotas. Tú tienes una situación terrible. Tú tienes unos niños que te piden todos los días de comer y tú no tienes para darle de comer. Entonces te llega uno y te dice que el culpable de eso es el moro o el negro que viene a robarle el trabajo. Para ellos los árabes que son pobres son moros. No sé si allí utilizáis también estos términos, pero son moros. Si son ricos, no. Si son ricos ya son jeques árabes, ¿no? Ya son, eso ya es otra cosa. Pero esos son los moros y los negros que vienen a quitaros el trabajo. Y si tú eres una persona racional que tienes cubiertas tus necesidades y tal, y te da tiempo a formarte, a leer, a escuchar, a compartir, pues a lo mejor es más difícil que calen discursos tan básicos como este. Pero si tú estás desesperado, te agarras a lo que sea. Y eso va calando. Y eso va calando y te encuentras con que una parte, o sea, a Trump no lo ha hecho presidente el voto de la élite, o no solo el voto de la élite. A Trump lo han hecho presidente infinidad de trabajadores y trabajadoras blancos, incluso de inmigrantes legalizados que se han tragado el miedo, que se han tragado el cuento de que corren peligro porque hay otros inmigrantes que van a venir a quitarle el trabajo a ellos. Y ha calado el discurso de una vez que yo entre, cierre la puerta, que no entre ninguno más, ¿no? Entonces, y consiguen echarnos a pelear a los de la planta baja con los del sótano, mientras que los de las plantas altas siguen viviendo como Dios, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor vacuna contra estas políticas nacional populistas, nacional capitalistas, extrema derecha, le podemos llamar de muchas formas y creo que todas acertadas, ¿no? Yo creo que la mejor vacuna son las políticas al servicio de la mayoría social. Las políticas que favorezcan el reparto de la riqueza, que favorezcan la justicia social. Eso conlleva, lógicamente, reformas fiscales en las que paguen más los que más tienen, no como pasa aquí en España. Los que pagan la inmensa mayoría de los impuestos son los trabajadores y trabajadoras. La banca, la gran patronal, paga pues quizá un 1,6% y un 2% unos y otros pues hasta un 5 o un 6%, mientras que un trabajador normal paga entre un 15 y un 20% de impuestos, ¿no? O sea, imaginaros el montaje que tienen aquí. Y ellos, claro, ellos no quieren que corra peligro eso. Para ellos ya le iba bien como estaban las cosas, porque con este cuento que teníamos aquí de la alternancia
entre dos partidos que son los que gobernaban siempre, el Partido Socialista o el Partido Popular, que bueno, que unos se peinaban con más gomina y se ponían corbata, otros iban con la camisa un poco abierta y sin chaqueta, pero al final las políticas que aprobaban eran muy similares. No eran exactamente las mismas, unos tenían un matiz más social, otros menos, pero no ponían en peligro los intereses del patrón, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, mientras que la cosa estaba así, bueno, ni tan mal le iba, ¿no? Bien, pero cuando ya empiezan a aparecer fuerzas que cogen peso, porque fuerzas sí teníamos de antes, o sea, yo soy de Izquierda Unida y milito en Izquierda Unida desde hace más de 30 años y nosotros tenemos diputados desde las primeras elecciones, primero como Partido Comunista, después como Izquierda Unida. Lo que no teníamos era una fuerza, un apoyo popular que nos permitiera poner en peligro los poderes, ¿no? Ahora sí, ahora mismo estamos en el gobierno y eso para ellos no entra. En su esquema del mundo no entraba eso. No entraba eso. Entonces, pues de algún modo tienen que activar el plan B. El plan B que es la ultraderecha, que al final la ultraderecha es la burguesía con miedo. Cuando la burguesía tiene miedo, pues saca plan B. En líneas generales, pues a ellos ya les va bien con partidos que defienden su interés. De forma sin hacer tanto ruido, sin pegar porrazos en las cabezas de los inmigrantes, que eso no queda bonito, ¿no? Pues si podemos defender nuestros intereses sin llenar toda la calle de sangre, mejor. Pero, si es necesario, no cerremos a puerta. Con relación a los ejemplos de Trump, de Bolsonaro también en Brasil, y yo veía que en las últimas elecciones europeas en varios países, en Italia también, en Francia, estaban rompiéndose pues con este dualismo partidario. En Francia era igual, ¿no? Los republicanos y el Partido Socialista. Ha habido un dualismo partidario en varios países de Europa que se va quebrando con la emergencia de una izquierda mucho más transformadora, con el término que utilizó usted, compañero. Eh, Sin embargo, esta crisis económica que se viene con el tiempo de la, de la pandemia y la recesión, me parece que puede endurecer el bolsillo, y de hecho, en varios países lo ha hecho endurecido el bolsillo aún más de los capitalistas, y presionar para que las cosas se mantengan, para que no haya ni siquiera cambios mínimos. De hecho, que es un logro que haya pues en ministerios importantes como el trabajo o como universidades, compañeros que tengan orientaciones de tipo progresista o de izquierdas o abiertamente marxista. Pero viendo el escenario que se viene de fuerte ajuste económico producto de una contracción de actividades, veía que, por ejemplo, en España, la fábrica Nissan había cerrado una fábrica dejando desempleados a 3.000 trabajadores, si no me equivoco, con las externalidades que esto trae, ¿no? Porque cada trabajador es una familia y cada fábrica es también, digamos, una serie de actividades productivas anexas, ¿no? Entonces, en este tiempo de contracción económica, no solamente, repito, en España, sino a nivel general, cómo responde Europa como comunidad y un gobierno, digamos, de izquierdas en particular, ¿no? No solamente tomando en cuenta la orientación ideológica, sino, repito, también las diferencias económicas que hay entre los países de Europa, ¿no? No es lo mismo el capitalismo en Alemania o en Francia que el capitalismo, digamos, en países como España, Portugal, Grecia e Italia, que fueron los países, digamos, más afectados durante la recesión de 2000 o durante la crisis de 2008. Habíamos visto debates sobre los eurobonos como forma de financiamiento de las economías europeas en estos tiempos de recesión, pero digamos, vimos también en esa coyuntura de disputa dentro del Parlamento Europeo las discrepancias al interior de jefes de gobierno de los países, ¿no? Por un lado Alemania y Holanda, por otro lado pues Francia, España y otros países. ¿Cómo entendemos la posibilidad de transformaciones en España y en Europa dentro de este contexto? ¿Cómo poder ver esa posibilidad de transformación gradual, paso por paso, dentro de este contexto?
Bueno, son muchas preguntas en una, ¿eh? O sea, yo sé, te iré respondiendo, si se me quedan cosas en el tintero, pues tú me lo dices, ¿vale? Vamos, aterrizando aquí, nosotros estamos intentando poner en marcha un tema que hemos llamado el escudo social, que conlleva una serie de medidas legislativas, bueno, pues que garantizan lo que nosotros hemos dicho, que nadie se quede atrás en este proceso, ¿no? Nosotros tenemos, pues desde una figura que son los ERTES, que es permitir a la empresa cerrar sin despedir a los trabajadores y que los trabajadores estén mientras que dure este proceso. O sea, el periodo de los ERTE terminaría ahora a finales de este mes, o sea, dentro de 10 días, de 11 días, pero yo confío en que se prorrogarán como mínimo 3 meses más hasta que se pueda ir retomando la actividad de la empresa y se vayan retomando los trabajadores. Mientras es el Estado el que va pagando esos salarios. Otras cantidades que se le pagan a los autónomos por el cese de actividad. Medidas que impiden el desahucio, o sea, el desahucio es echar a la gente de su casa por no poder pagar durante este periodo. Porque, claro, si pierden ingresos, ¿cómo pagan? Entonces, se han tomado medidas para que no puedan quedarse con las viviendas de los trabajadores que no pueden pagar, como pasó de forma masiva en la crisis del 2008 al 2012, 2013, por ahí, en ese periodo de 4 o 5 años, fueron centenares de miles de familias trabajadoras las que perdieron su vivienda. Hemos tomado medidas que impiden eso también. Hemos tomado medidas como el ingreso mínimo vital, este que te comentaba antes, que es claramente insuficiente. O sea, no te estoy diciendo que esto sea una medida revolucionaria que va a sacar de la pobreza a todos los trabajadores. No, sería falso, no es así. Es una medida claramente insuficiente, es un parche indispensable, porque esto va a permitir que en torno a 850.000 familias, que son 2 millones y pico, 3 millones de personas, reciban unos ingresos de entre 400 y pico y 1.000 y poco euros, dependiendo del número de familiares, de miembros que tenga la familia, de determinadas condiciones, van a recibir una serie de ingresos que les van a permitir, pues, poder pagar la luz, o sea, no se van a hacer ricos, no van a irse a un paraíso fiscal con esas cantidades, pero bueno, vamos tomando medidas. ¿Qué pasa? Que esas medidas necesitan un dinero. O sea, nosotros no tenemos una imprenta de billetes. Eso, quien tiene la imprenta de los billetes es el Banco Central Europeo. O sea, nosotros no tenemos como Estados Unidos, que tiene la Reserva Federal, o el Reino Unido, que tiene el Banco de Inglaterra. Nosotros no tenemos nada de eso. Porque cuando aceptamos el Tratado de Maastricht, renunciamos nuestra soberanía. Nosotros, la mayoría de los pueblos de Europa renunciaron a su soberanía y la ceden a unas entidades nada democráticas, unas entidades que no están al servicio de la medida social. Las entidades de la Unión Europea, y yo te lo digo, no es una cosa nueva que yo he visto. Esto lo sabemos, pues, nosotros hicimos campañas activas contra el Tratado de Maastricht porque veíamos hacia dónde iba. Y ahora que estoy allí en la institución europea, te puedo decir que no nos equivocamos, que esto es un montaje, yo diría que es como una especie sabría, vamos a decir, antes se llamaba mercado común, bueno, un tratado de libre comercio, vamos a llamarlo, un tratado de libre comercio entre 27 estados, para intercambiarse de forma fluida mercancías, defender los intereses de las oligarquías nacionales, que al final las oligarquías no tienen nación ni patria y son todas un poco lo mismo. Entonces, defender los intereses de esa oligarquía y transferir dinero de lo público a lo privado. O sea, los estados son cada vez más endebles,
y los propietarios privados son cada vez más fuertes, más ricos, ¿no? Y luego transferir también riqueza de la clase trabajadora al capital. O sea, eso es un poco el objetivo de la Unión Europea. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Pues que ellos son los que tienen la máquina. La máquina de sacar dinero la tienen ellos. Y nosotros dependemos de ellos. Nosotros decimos que estos países a los que tú has nombrado antes, que casualmente somos los del sur de Europa, que casualmente somos los que más sufrimos la crisis del 2008 y casualmente somos los que más sufrimos esta, pues eso no es por casualidad, somos los países más pobres. O sea, normalmente todas estas cosas afectan más a los más pobres. Y somos los países más pobres no es porque el Señor nos haya castigado que somos los más pobres, somos los más pobres porque se han tomado medidas políticas que esto sea así. Para que Alemania, Austria y tal tengan el conjunto de la industria europea. Los nórdicos pues tienen la industria, además tienen riquezas naturales, y luego hay países que son paraísos fiscales dentro de Europa, como son los Países Bajos, Holanda, o como es Luxemburgo, o como es Irlanda. Entonces cada uno tiene su montaje, su estatus, que no quieren que cambie. O sea, al que le vayan bien las cosas, porque las va a querer cambiar. No, sería absurdo, ¿no? Entonces ellos tienen, aquí ya se repartieron unos roles. Se repartieron unos roles y a nosotros nos toca el rol de vivir del sol, de la playa y de la cerveza que le pongamos a los alemanes o a los ingleses cuando vengan aquí. Y las limpiadoras, las Kelly, que le llamamos nosotros de forma popular, las Kelly, porque son las que limpian. Trabajar hasta reventar, hasta caer con la espalda reventada, trabajar a euro y pico o 2 euros la habitación que trabajan. Estas mujeres, estas compañeras, las camareras de piso que limpian, que hacen las habitaciones, casi ninguna se jubila con la edad de jubilación, porque llegan reventadas a los 40 y tantos, 50 años, llegan con la espalda reventada. Pero eso no pasa nada. Eso ya en la revolución industrial había niños con 5 o 6 años trabajando en la fábrica. O sea, eso, el patrón no tiene humanidad, no tiene miramiento con estas cosas. Esto es así. Esto es así porque le ha tocado así y unos tienen que limpiar para que otros disfruten de la habitación. Entonces, esto es lo que hay ahora mismo. Se han hecho propuestas, las propuestas de los coronabonos, los eurobonos, la deuda mutualizada, como queramos llamarlo. Que esto es que entendemos que los pueblos que más hemos sufrido esta pandemia no somos culpables de nada y por lo tanto no tenemos por qué estar pagando durante generaciones el dinero que va a costar salir de la crisis económica y social generada por esta pandemia. Eso es lo que planteamos desde la izquierda. No digo desde el sur, porque por ejemplo el Partido Popular Europeo está de acuerdo con los holandeses, porque ellos defienden intereses de clase, ellos no defienden a la patria, ellos son patriotas de banderita en el reloj y de apariencia, pero el dinero es el dinero, ¿eh? Y ellos sí que defienden sus intereses de clase. Y ellos aquí defienden las mismas políticas y están en alianza con la derecha reaccionaria y ultraliberales holandesa, austriaca, danesa y sueca. O sea, no es un problema de norte y sur, es un problema puramente de clase. Entonces, nosotros creo que defendíamos la mutualización de la deuda, que la deuda que genere eso la adquiera la Unión Europea y no los estados afectados. Porque los estados que se vean afectados por esto, si luego se ven afectados también con una deuda astronómica, vamos a ser pasto de los movimientos especulativos de los buitres financieros. Y nos van a hacer lo que ya le hicieron a Grecia en 2011, 2012, donde la prima de riesgo se disparó a 500, a 600 puntos y tenían que pagar, tuvieron que pagar, o sea, recuerdo que vendieron
el puerto del Pireo, que es una cosa así como una cosa, patrimonio histórico, patrimonio de ellos de toda la vida, una bandera. Vendieron el puerto del Pireo a capital de empresarios chinos y con el puerto, desprendiéndose del puerto del Pireo, con el dinero que consiguieron, pudieron pagar los intereses de la deuda por 2 o 3 meses. O sea, imagínate, o sea, se tuvieron que desprender de todo. Se plantearon incluso vender la Acrópolis. O sea, era, bueno, pues nosotros entendemos que si la deuda se paga cada estado la suya, vamos a hacer pacto de esos buitres y nos vamos a ver eso. Y nos vamos a ver el sur de Europa tremendamente pobre. Y nosotros por lo que tenemos que pelear es porque aquellos pueblos que sean más pobres que nosotros se igualen a nosotros hacia arriba. No por bajar a una serie de pueblos de Europa a la división de los perdedores, de los parias, de los marginados, ¿no? Entonces, no podemos permitir eso. O no debemos permitirlo. Yo digo, yo que soy parlamentario en la Unión Europea, no soy nada optimista con esto. Porque aquí podría, como te diría, aquí desde la izquierda, de forma ingenua, podríamos pensar que la sociedad ha aprendido la lección. Que ha aprendido que sin servicios públicos estamos vendidos. Que sin una sanidad pública fuerte, sin una educación fuerte, sin un sistema de vivienda, sin un sistema de transporte, sin medidas ecológicas que permitan que el planeta siga teniendo vida y que no nos lo carguemos en 10 o 20 años, que es lo que vamos a hacer si no ponemos remedio a esto. Podríamos entender que el coronavirus nos ha abierto los ojos. Y que entonces de aquí va a salir un mundo nuevo, un mundo basado en la solidaridad, la fraternidad, la ayuda mutua, cosas de esto. Yo no me lo creo, sinceramente. O sea, yo de todo esto, lo único que me creo es que sí que va a salir un mundo nuevo. Pero yo no me sentaría en la puerta de mi casa a esperar a ver pasar el cadáver del capitalismo. Porque lo estaría equivocando. O sea, nosotros tenemos que trabajar por un mundo nuevo, por supuesto, pero por un mundo que sea más solidario, un mundo multilateral, un mundo que crea en la paz, que ponga a la humanidad en el centro de todo, que crea en la soberanía de los pueblos, que apuesta por la soberanía de los pueblos y los derechos humanos. Cosas tan sencillas como esta. Una nueva gobernanza mundial en que la ONU no esté gobernada por un cowboy del oeste que decida quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y que ahora ponen la diana a China, o ponen la diana a Cuba, o ponen la diana a Venezuela y todos los demás, como los rottweilers del dueño, van a pegarle bocado a quien diga dueño de este circo, ¿eh? Y luego, ni media palabra sobre los crímenes sistemáticos, la vulneración del derecho internacional, la violación de los derechos humanos que lleva a cabo cada día regímenes criminales como son Israel, Arabia Saudí y tantos regímenes feudales del Golfo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque ese mundo nuevo sea mejor. Y para eso es necesario tejer alianzas. Tejer alianzas entre todas las fuerzas que tenemos mucho más en común que diferencias. O sea, nosotros desde la izquierda tenemos como mucha facilidad para encontrar las diferencias con nosotros. Y yo no me puedo llevar bien con este partido porque en el año 35 un tío de su partido dijo no sé qué de mi secretario general. Y ya a partir de ahí, guerra muerta esto. Y da igual que estemos en el mismo bando, que estemos defendiendo lo mismo. Pero tenemos siempre una lista de agravios para echarnos en cara y no tejer alianzas. Y así nos va. Mientras que nosotros estamos en estas peleitas intestinas, endógenas, mirándonos el ombligo, pensando paridas, ellos están diseñando el nuevo mundo. Ellos no están preocupados ahora de qué pasa con un trabajador que haya perdido su seguro médico en Estados Unidos y que por lo tanto para poder curarse del coronavirus va a tener que vender su casa e hipoteca. A ellos no les preocupa eso. Eso nos preocupa a nosotros, estamos atendiendo y creo que hacemos bien atendiendo los problemas. Pero mientras nosotros estamos atendiendo otras cosas, ellos están diseñando el mundo. Ellos ya han creado un montaje, una especie de Guerra Fría 2.0, en el que, bueno, ahora los soviéticos ya no existen, pues están los chinos, que encabezan
que encabezan el eje del mal, y luego hay una serie de partidos que son los acólitos de los chinos, como son Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte y no sé quién más, ¿no? Entonces ellos han hecho ya ese montaje y ahora le toca a todos los países elegir si se ponen del lado de la democracia, la libertad y no sé qué, que está representada por Donald Trump y Estados Unidos, o por países liberticidas que lo único que quieren es la maldad y comerse a los niños crudos y no sé qué cosa, ¿no? Y entonces van montando, van dejando caer eso va calando como agua fina, va calando a la gente, y te puedo decir que ayer nos encontramos en una situación como esta, en la que Estados Unidos pues, es, siendo la primera potencia económica y militar del mundo, e incapaz de resolver los problemas de su pueblo, como nos encontramos que, que tienen un tercio de los contagiados por el coronavirus en todo el mundo, casi un tercio, casi uno de cada 3 contagiados en el mundo por el coronavirus es un estadounidense. Estamos como ya van 100 y pico mil muertos, y cómo ellos no pueden dar satisfacción a su gente. Creo que son ya más de 40 millones de trabajadores estadounidenses los que han perdido su puesto de trabajo y van al paro. Y eso no significa solo que dejan de cobrar todo. Eso significa que ellos y sus familiares pierden el seguro médico, con lo cual van a la ruina, a la miseria, más que aquí. Eso es la primera potencia del mundo. Tienen algunos problemitas, ¿verdad? Bueno, pues en este escenario de tener algunos problemitas, resulta que la policía estadounidense, una vez más, porque eso lo hace con muchísima frecuencia, pero una vez más mata a un afrodescendiente. Y lo mata con tan mala suerte para la policía estadounidense que lo graban en vídeo y da la vuelta al mundo, se convierte en viral como este hombre, que se ve en el vídeo perfectamente, como no opone ningún tipo de resistencia, como es una persona pacífica, como no hace nada para evitar que hicieran lo que tuvieran que hacer con él, pues lo tiran al suelo y lo asfixian durante cerca de 9 minutos, mientras que el hombre está avisando que se está muriendo, que se está asfixiando y que no puede respirar. Y eso hace que se levante la gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Por lo cual los problemitas estos de Trump pues se aumentan un poco. Y resulta, además, que todo esto pasa a pocos meses de que él se juegue la reelección a la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no digo Trump, porque Trump es quizás el más impresentable de todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos, pero no es que los demás fueran Lenin ni nada de esto, ¿eh? O sea, que Obama, con mucha elegancia, mataba a la gente por cientos de miles, ¿eh? O sea, son 7 las guerras que montó Obama, ¿eh? Y Hillary Clinton con su risa, ya sabemos el papel en Libia, o sea, que digo, lo que pasa es que, claro, una cosa es lo que han hecho hasta ahora, otra cosa es que hace cosas más bárbaras y de forma muy bruta y muy grosera, ¿eh? Vamos a ver, siempre que el presidente estadounidense ha tenido problemas, ha aparecido una guerra. No hay problema, por grande que sea, que no lo tapen una buena guerra o una buena bandera. ¿Eh? Sabemos cuando Clinton tuvo el problema que por poco lo llevan al impeachment por el caso de Mónica Lewinsky, se montó la guerra siempre. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahora hay que montar un enemigo externo. Y el enemigo externo de Trump es conocido por todo el mundo, porque es obsesivo, porque es China, porque es un país que está demostrando que se pueden hacer las cosas de otro modo, que llega a los pueblos y llega a acuerdos con los pueblos, acuerdos de beneficio mutuo, ya no llega con soldados, ni llega con tanques, ni con bombarderos, no tiene bases militares repartidas por el mundo, como Estados Unidos, que tienen repartidas 800 bases militares por los 5 continentes. Llega, firma acuerdos y va haciendo las cosas de otro modo. Y eso pues hace que Estados Unidos vea peligrar su hegemonía en el mundo. Y siempre pues sale algún oye, te he perdido la imagen, no sé si estás ahí o no, ¿eh? Sí, compadre. Digo que siempre aparece alguien que sea como el especie de bufón o de mamporrero
del matoncito este de la clase, que prefiere llevarse bien con el matón de la clase a ser el niño al que el matoncito le da los capones. Y aparece uno pues, que se presenta en el Parlamento Europeo un punto a debate y a votación pidiendo sanciones contra China, pidiendo incluso llevar a China al Tribunal Penal Internacional. En fin, una cosa surrealista, ¿no? Una cosa, bueno, porque no podemos permitir que China apruebe su ley de seguridad. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para decirle a China lo que tiene que aprobar? A ti te podrá gustar más, te puede gustar menos, pero ¿quién eres tú para decir lo que tienen que aprobar el resto del pueblo? ¿No? Nosotros decidimos, porque somos así, que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó, pues porque lo ha designado Trump. Y además le prometemos lealtad inquebrantable a Juan Guaidó como presidente de Venezuela hasta que Trump decida que el presidente de Venezuela es otro y se quite del medio a Juan Guaidó y ponga a otro monigote que haga el mismo papel, ¿no? Y entonces pues tenemos una Unión Europea que renuncia a tener política exterior propia, que decide tener una política exterior que se llame lo que diga mi amo. Lo que diga Trump, ahí lo hacemos nosotros. Lo hacemos protestando, refunfuñando, no nos gusta Trump, hay que ver lo que es eso, pero al final Estados Unidos apunta y nosotros disparamos. Y eso es lo que yo me respondo. Bueno, no sé si te contestaba lo que me has preguntado, sinceramente, porque no me acuerdo. No, de hecho que sí, O si te he compañero. contestado a todo. Y aún, No te oigo. el micro. De hecho que sí, compañero. Y aún más interesante es el escenario internacional que se plantea, ¿no? Y de hecho que la posibilidad de levantar, pues, el espantapájaro o el muñeco de un conflicto armado, ¿no es cierto? Internacional o de un enemigo internacional siempre ayuda para tapar las vergüenzas propias, ¿no? Siempre mirar la paja en ojo ajeno para no afrontar los propios errores que hay en uno mismo. Y de hecho que Estados Unidos, por lo menos, ha demostrado en esta coyuntura mundial su incapacidad, pues no solamente para resolver no solamente para ayudar al mundo, sino también para resolver sus problemas. Nos recordamos durante décadas el adoctrinamiento ideológico que ha hecho Hollywood, ¿no es cierto?, presentándonos siempre a Estados Unidos como una suerte de país que en un momento de crisis mundial resuelve la crisis mundial, no sea porque viene un meteorito, sea porque hay un calentamiento global, sea porque un virus se expande. Entonces Estados Unidos desarrolla una tecnología, una ciencia y de pronto se solucionó todo el problema, ¿no? Pero la realidad me parece que ha puesto ha tirado al piso pues ese discurso ideológico, ¿no? Y justamente en este contexto de crisis, muy probablemente se recrudezcan tensiones internacionales, por lo menos es lo que se registra en varias noticias, ¿no? No solamente desde la izquierda, sino incluso desde medios de la derecha, anuncia un recrudecimiento entre las relaciones de China y Estados Unidos que puede llevar a la economía mundial y a los pueblos, si es que no toman la iniciativa, si es que nos quedamos, como dijo usted, sentados en la puerta a ver qué pasa el cadáver del capitalismo, pues puede llevarnos a una situación mucho peor. De hecho, que ya volviendo y para ir cerrando también con esta conversación interesante, compañero, quisiera tocar dos puntos que me parecen importantes para terminar de cerrar la historia o de comprender la situación de España. La primera es la vigencia del republicanismo como proyecto político de las izquierdas en España y sobre todo como una suerte que yo imagino deben tener de revancha histórica al interior de la izquierda, ¿no? Y la segunda, el problema de la conformación del Estado español o de las posibles conformaciones del Estado español, dados los procesos, dados los movimientos pues independentistas que hay en Cataluña o en País Vasco. ¿Cómo se analiza esto desde una perspectiva popular, de izquierda, estos dos fenómenos? Sí, bueno, respecto al primero de los temas, el republicanismo. La izquierda, bueno, es que casi tendríamos que definir qué es la izquierda, ¿no? Para hablar en nombre de la izquierda, o sea, porque si consideramos al Partido Socialista Obrero Español como parte de la izquierda, no podemos decir que la izquierda sea republicana, porque no sé lo que tendrán en sus documentos ahora mismo, pero digo, la práctica no dice eso, ¿no? El Partido Socialista Obrero Español
pues lo mismo que el Partido Laborista Británico, como que defienden de forma cerrada a la monarquía y al monarca. Incluso en estos momentos en el que tenemos al monarca tenemos al monarca acusado de corrupción y que le ha iniciado proceso Suiza, nosotros no somos capaces de sacar adelante una comisión de investigación en el Congreso, el Parlamento español, pues porque el Partido Socialista se alía con las derechas, o sea, se alía con PP y con Vox para evitar que Juan Carlos I tenga que dar explicaciones de ese dinero que se llevó de forma irregular. Entonces, nosotros como Izquierda Unida, como Partido Comunista de España, yo me atrevería a decir que como Unidas Podemos, pero eso puede decirse con absoluta certeza como Izquierda Unida y como Partido Comunista de España, si defendemos algo tan sencillo como es que el pueblo pueda elegir a su jefe de Estado. O sea, que no estamos hablando ni siquiera de un proceso revolucionario socializante. Es que en muchas repúblicas, la mayoría de las repúblicas son de derecha. O sea, que no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando simplemente de una cuestión de higiene democrática. Es que nosotros queremos elegir a nuestro jefe. No queremos que venga designado ni por Dios ni por el genocida que gobernó España durante 40 años de forma sangrante. Entonces, si hay a quien dice que le gusta el actual monarca para este Estado, que se presente a las elecciones y que lo voten. Nosotros que creemos que eso es democrático, simplemente democrático. Y es triste que tengamos que andar peleando por cosas tan obvias como esta, ¿no? Como es la democracia, como es el poder legislativo. El otro tema, el de los movimientos independentistas en Cataluña, en Euskadi, y aunque sean bastante más débiles, pero también en Galicia. Nosotros como Partido Comunista de España y como Izquierda Unida reconocemos el derecho a la autodeterminación de todos. Nosotros hemos defendido abiertamente cuando se planteaba la posibilidad de negociar el que hubiera un referéndum en Cataluña para que ellos decidieran si seguían formando parte de España o no, qué tipo de relación tenían con el resto de España. Nosotros hemos defendido de forma abierta y clara el derecho a que se llevara a cabo ese proceso, que se pactara, que fuera normal, pues como se ha hecho en Quebec o como se ha hecho en Escocia, y eso es democrático, sencillamente. Ahora nosotros pediríamos que se votara en contra de la independencia. Nosotros no consideramos que separar a los pueblos, separar a las clases trabajadoras catalanas, vascas, galegas y la del resto de España sea beneficioso. Nosotros defendemos otra forma de relacionarse. O sea, lo primero que tendremos que hacer es reconocer que España no es una entidad homogénea en el que somos todos lo mismo y tenemos las mismas culturas y todo, no. Somos pueblos con ciertas diferencias, algunos tienen hasta lengua propia y somos antes decíamos una nación de naciones, ahora hablamos de un Estado plurinacional en el que vemos que somos distintos pueblos, pero que no tenemos ningún problema que nos permitan convivir entre nosotros. Y que es más fácil que se conviva entre pueblos que deciden voluntariamente convivir a que convivan pueblos a los que tú obligas a convivir. Es más difícil. Entonces nosotros defendemos una república, por los motivos que te he dado antes, y federal, por los motivos que te estoy dando ahora, ¿no? Una república en la que los pueblos se sientan cómodos conviviendo entre sí y no se sientan que están aprisionados y que viven aquí pues, porque no se les deja. Entonces,
Eh, creo que, sinceramente, creo que hemos hecho las cosas con mucha torpeza. Y hombre, cuando el 1 de octubre de hace un par de años convocan a algo que nosotros consideramos una movilización popular, aquello no se podía considerar que fuera un referéndum porque no había ni siquiera unos censos, no había un control, tú podías votar en 3 mesas, ¿no? O sea, no era que se era un referéndum, ni nadie aspiraba que eso fuera un referéndum reconocido por nadie, ¿no? Era una jornada de movilización popular en la que la gente venía a reivindicar, o alguna gente venía a reivindicar que querían ser independientes y que no se le permitía manifestarlo en otro. Cuando el gobierno español de entonces, de Rajoy, a eso lo responde con una brutalidad policial tremenda. No sé si viste las imágenes de la policía golpeando a señoras mayores, a gente asaltando con las botas esas de militar, saltando encima de gente, tirándose desde una escalera encima de gente con las botas hincándosela, que lo único que querían era votar. Eso desde luego no gana simpatía, ¿eh? No hace que esa gente ahora le cojan mucho cariño a aquellos que los pisotearon, a aquellos que los mandaron pisotear. Y si de sectores independentistas, que también, o sea, nosotros no podemos hablar de los independentistas catalanes como si fueran todos iguales, lo mismo que tratar de como si fueran iguales. Cualquier colectivo siempre es justo, porque no es verdad, ¿no? O sea, dentro de los independentistas catalanes, pues, hombre, nosotros tenemos muchísimas coincidencias en determinadas cosas, en cuestiones sociales, tenemos muchísimas coincidencias con el que es la República de Cataluña. Hombre, yo creo que podríamos tener, al menos teóricamente, coincidencia en casi todo, salvo en el hecho de que yo soy independentista, ¿no? Pero programáticamente, otra cosa luego son las prácticas, ¿no? Las prácticas, ellos están en el gobierno y van llevando a cabo políticas que tienen poco que ver con lo que tienen que ver los papeles, ¿no? De privatización, de sanidad, de cosas así que de luego nosotros no avalamos. De enseñanza privatizada también, de favorecer la enseñanza católica, en fin, esa. Pero digo, nosotros podríamos coincidir con ellos, de hecho hay sitios donde coincidir con ellos. Pero también tenemos a sectores, o sea, el presidente Torra, que es muy de derecha, es tremendamente sionista, el presidente Puigdemont, furibundo sionista, muy de derecha, privatizador, o sea, digamos que desde esa gente han aprovechado esa brutalidad policial, que es verdad, que es real, y que están ahí las imágenes de esa brutalidad, la han aprovechado para mantener o para fomentar su discurso antiespañol, como si eso fuera fruto de que es que los españoles son unos cafres. No, mira, hay un gobierno y unas fuerzas de seguridad que han actuado de forma brutal, pero tú no puedes hacer al conjunto de los españoles responsables de eso, y eso no puede servir para ti como argumento para querer irte, ¿no? Entonces, digamos que ahí pues estamos como estas carreras de coches que hacen los americanos, que empiezan a correr dos coches muy rápido hasta llegar a un barranco a ver quién es el último que frena, ¿no? y puede ser que nos encontremos con que no frenen ni uno ni otro y terminen los dos coches en el precipicio, ¿no? Bueno, son situaciones complicadas. En cualquier caso, yo creo que lo que debemos de defender es el diálogo, la negociación, es facilitar puentes en vez de echar gasolina al fuego. Y en ese sentido nosotros siempre vamos a estar ahí. Vamos a estar intentando romper esa política de puentes, de frentes, que lo que nos lleva es a reventarnos la cabeza. Compañero, muchas gracias. Voy a revisar la conversación acá en Facebook a ver si hay alguna pregunta. Y bueno, mandan saludos los compañeros. Compañero Martín Yauri, desde Arequipa, que es una región de nuestro país, dice saludos combativos al compa Manu y a César. Gracias, compañero. El compañero Gabriel nos pregunta sobre, en este contexto de gobierno de izquierda, cómo se ha asumido la atención en salud para las mayorías. No sé si podríamos terminar esta pregunta para ya cerrar la conversación. Creo que había señalado algunas reivindicaciones como el ingreso mínimo vital
o la no suspensión de sueldos de los trabajadores a través de estos programas, pero si podríamos, Es que no he entendido la pregunta, perdón. sí, ¿cómo se ha asumido la atención en salud para las mayorías en este contexto de gobierno de izquierdas, ¿no? En España. O sea, la salud, ¿Qué medidas hemos tomado? exactamente, en términos de salud para las grandes mayorías. Vamos, nosotros las medidas que hemos tomado, las medidas sociales son las que hemos planteado antes. O sea, yo te puedo, si quieres, luego te puedo pasar el listado completo, o me parece que sería aquí un poco agotador, pero medidas sociales en el planteamiento que he dicho, medidas médicas, que creo que es lo que es la pregunta, yo creo que va más bien enfocada a qué medidas en salud, ¿no? Sí, en salud. Bueno, ahí lo que hemos apostado desde el principio, desde que se vio que la cosa era seria, porque al principio, bueno, parecía que era una cosa que estaba como muy lejos, que no llegaba a nosotros y que podía ser pues algo más que una gripe, ¿no? Me imagino que por ahí ha pasado igual, no sé. En principio no se valoró, no se midió la magnitud de la enfermedad, ¿no? Pero cuando ya se vio la cantidad que tenía, que nosotros pues fue en torno al 9 o 10 de marzo, se tomaron medidas quizás las más restrictivas que conocemos. Después de China, o sea, China es verdad que China tomó unas medidas que fueron muy exitosas y nosotros pues un poco intentamos manteniendo las diferencias. Digo, sí hicimos las medidas más restrictivas en Europa. Entonces, por ejemplo, que en Latinoamérica tanto Cuba como Venezuela también han tomado medidas muy restrictivas que han sido muy exitosas y han hecho que el número tanto de contagiados como de muertos sea muy bajo. Pero nosotros lo hicimos, aprobar el estado de alarma, que era tomar el poder, centralizar el poder en todo lo referente a esto en el gobierno central. Y que este poder permitiera el confinamiento, decretar el confinamiento y que la gente tuviera muchas restricciones para moverse. Porque esa era la única garantía de parar la extensión de la pandemia. Y hemos estado así hasta hace unas semanas en las que hemos ido aflojando y ahora ya el lunes próximo parece que se acaban todas estas medidas. No podíamos salir a la calle salvo para comprar bienes básicos, bienes la comida, medicina y cosas así. Para tirar la basura o aquellas personas que tuvieran mascotas que tenían perros, que podían bajar a pasear al perro, pero siempre a solas, sin nadie más y sin entrar en contacto con ninguna otra persona. Es una situación traumatizante, pero necesaria para intentar parar esto. Porque aquí teníamos un problema. Después de los recortes que vinieron por la crisis del 2008-2012, nuestra sanidad, nuestro sistema de salud se había debilitado bastante y estábamos llegando al colapso. En determinados ámbitos se llegó al colapso. ¿Y qué pasaba con eso? Porque ya estaban muriendo no solo las personas contagiadas por el coronavirus, es que personas a los que le daban un infarto de miocardio o le daban un ictus, un accidente cardiovascular o tenían un problema de riñón, muchos de ellos han terminado muriendo porque no iban al hospital, porque en el hospital, en primer lugar, no se le podía atender y en segundo lugar tenían muchas posibilidades de contagiarse de coronavirus. Nosotros no teníamos ni siquiera posibilidades en un principio de tener mascarilla y equipo de protección individual, ni siquiera para el personal sanitario. Estábamos desbordados. Gracias a la República Popular China, que mandó muchísima ayuda y pudimos salir de esa especie de cuello de botella que nos hubiera llevado a una situación aún más dramática de la que tenemos. La situación fue dramática y tuvimos que tomar medidas sin precedentes, porque nadie tenía escrito un guión para esta situación. Esto era algo nuevo, algo no previsto, y hubo que ir improvisando. Y sinceramente, creo que se hicieron las cosas bastante bien. O sea, siempre se podrían haber hecho mejor, ¿no? Nosotros podríamos decir, hombre, o si en vez de aprobar el estado de alarma el día 14 de marzo, lo hubiéramos aprobado el 14 de febrero,
Mm. Mucho mejor, si que el 14 de febrero nadie sabía que iba a pasar esto. O sea, yo creo que hicimos la cosa de forma impecable con el conocimiento que teníamos en cada momento. O sea, con el conocimiento que tenemos ahora, seguramente hubiéramos hecho otra cosa y el resultado hubiera sido mejor. Pero eso es política ficción, lógicamente, ¿no? Yo creo que se tomaron las medidas correctas y aceptadas. Y te digo mal, creo que al principio hubo mucho rechazo, hubo mucha respuesta a esto, porque no se entendían, pero el tiempo ha hecho que todo el mundo lo entendiera. Y el apoyo social a las medidas que se tomaron, a las duras, durísimas, restrictivas medidas que se tomaron, el apoyo social ha sido tremendo y dice mucho de nuestro pueblo. ¿eh? Ha sido un pueblo muy consciente y que ha ayudado. Ha ayudado mucho a que saliéramos adelante. Independientemente de que luego podemos sacar una foto, un vídeo de unos chavales tomando cerveza o chupando de la misma botella uno y otro. Bueno, pues no podemos decir que todo el mundo lo haya hecho todo bien, todo perfectamente durante todo el tiempo. Pero en líneas generales, yo creo que se ha respondido de forma muy responsable, muy cabal, muy inteligente. Y eso es motivo de alegría. Perfecto, compañero. Gracias. Nos llega una última pregunta. eh, es con relación a la República Africana del Saharaui, perdón, la República Árabe del Saharaui, compañero. No sé si hay alguna, no sé si podría comentarnos la opinión que tienen respecto a este territorio de ultramar. eh, Eso es una colonia española, hasta el año 75, en el que España, de forma irresponsable, pues prácticamente se la regaló al Reino de Marruecos. Y nosotros pues tenemos una deuda permanente con el pueblo saharaui hasta que pueda hacer efectivo aquello que le reconoce incluso la propia ONU, que es el derecho a la autodeterminación y la independencia de su territorio. Nosotros en este caso, porque tenemos varios casos de ocupaciones con las que usamos. Yo estoy vinculadísimo al tema de Palestina porque he estado viviendo en Gaza algunos años y tal, pero digamos, tenemos el de Palestina y el del Sáhara, y con el del Sáhara es que los españoles tenemos una deuda especial porque somos responsables de lo que está pasando aquí. Y de eso, formalmente, seguimos siendo la potencia ocupante, aunque realmente la potencia ocupante sea Marruecos, pero no dejamos formalmente de serlo. Entonces tenemos la obligación no solo moral o política, tenemos la obligación legal de atender a nuestros hermanos saharauis hasta que consigan su justo e inalienable derecho. Perfecto, compañero. Compañero, muchas gracias de verdad por la conversación, que ha sido bastante enriquecedora para comprender la situación de España y de Europa en general. De todas maneras, estamos seguros que van a venir procesos donde van a salir exitosos como izquierda, ¿no? Como izquierda transformadora, que es el término que ha utilizado. No sé si quiere decir unas palabras, compañero, para... Nada, ha sido un placer. Estoy viendo por ahí detrás del gato, ¿no? Sí, 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 he estado pasando por ahí. Que participar también en la tertulia. Pues nada, ha sido un placer, estoy a vuestra disposición y enviaros todo nuestro cariño fraternal a las organizaciones de izquierda, confiando en que más temprano que tarde se abran la amplia alameda y podamos llevar a cabo políticas también en Perú al servicio de la mayoría social y de las clases trabajadoras y populares. Muchas gracias por las palabras y por nuevamente gracias por la disposición. Agradecer a todos los compañeros que nos han escuchado, que nos han seguido el día de hoy en esta conversación. Y por nuestra parte será hasta el día, compañeros, en las que continuaremos con nuestras transmisiones de Izquierda Socialista Conversa el Mundo contra la Pandemia. Nuevamente gracias a todos por acompañarnos en esta
en esta sesión. Justamente este lunes vamos a conversar con el compañero Yalil Mohamed Abdelaziz, que es justamente de la República Árabe del Saharaui, y digamos que nos planteará también su situación en general, como pueblo y con relación a la pandemia. Gracias nuevamente a todos por acompañarnos y hasta una próxima ocasión.